Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre eterno, te damos las gracias porque nos permites iniciar este encuentro contigo. Señor, nuestro corazón y nuestras rodillas se doblan delante de ti con los ruegos de Mamita María y San José, en el bendito nombre de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, con la intercesión de todos los ángeles, los santos, las almas del purgatorio, la Iglesia militante, el Papa Francisco y todos los sacerdotes. Gracias, Señor, te pedimos que este tema se haga vida en nosotros, que también nosotros seamos inmaculados. Te lo rogamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les pido que se pongan de pie para iniciar, por favor. Vamos a hacer un compromiso. Cuando yo haga la pregunta, ¿ustedes creen en? Les dicen, sí creo. Queridos hermanos, ¿creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Que hay que obedecerla? Queridos hermanos, ¿creen que la interpretación correcta de la Biblia es el catecismo de la Iglesia? ¿Creen que el derecho canónico hay que obedecerlo? ¿Creen que los documentos del Concilio Vaticano II hay que obedecerlos? Queridos hermanos, ¿creen que la vida de los santos hay que obedecerlos? ¿Creen, queridos hermanos, que los documentos del magisterio de la Iglesia hay que obedecerlos? Que el Señor nos los tome en cuenta. Nos sentamos, por favor. Se ha dicho mucho acerca del dogma de la Inmaculada Concepción. Y precisamente porque ha sido tan difícil, estamos en el límite de todos los dogmas. Aquí hay problemas de teología, problemas pastorales, problemas de ecumenismo. Históricamente ha sido muy difícil llevar adelante el dogma de la Inmaculada Concepción. Veamos la primera cita, cómo nos lo explica. Primera cita de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. ¿La tienen o la leímos desde aquí? Ahorita. Oigamos. Y en cuanto a ustedes, la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan que nadie los enseñe. Pero como su unción los enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según los enseñó, permanezcan en Él. Palabra de Dios. Esa es una de las citas donde nos habla de cómo ir caminando hacia el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿De qué habla el texto? Si nos fijamos, dice, y en cuanto a ustedes, la unción, ¿qué significa la unción? La presencia del Espíritu Santo, que de Él han recibido de parte de Jesús, permanece en ustedes. No necesitan que nadie los enseñe. Aquí nos habla de lo que se llama sentido cristiano. Este sentido cristiano es el que nos ayuda por esa unción del Espíritu a entender con, aunque no seamos teólogos. Esto es el primer gran argumento para entender el dogma de la Inmaculada. La gente, por muy sencilla que sea, aunque sea ignorante, que no sepa leer ni escribir, puede entender qué es lo que Dios quiere. Y si no, preguntémosle a José de Cupertino, al cura de Ars, Bernardita de Lourdes,
gente muy sencilla que apenas sabían firmar o no sabían ni firmar, los niños de Fátima. ¿Cómo es que llegaron a esas profundidades? ¿Cómo se explica? La iglesia nos enseña, se llama sentido cristiano. Santo Tomás, que lo vamos a leer aquí en la página, dice, es algo connatural en el ser humano cuando ha sido ungido por el Espíritu Santo para entender estas cosas que muchas veces los teólogos no logran entender. Dice el texto, la unción que de él han recibido permanece en ustedes. No necesitan que nadie los enseñe. El truco, la técnica está en que permanezca esa unción. Si yo estoy en pecado, esa unción desaparece. Si estoy en gracia, esa unción permanece y puedo entender cosas que a lo mejor otras personas no logran entender. Esto es lo que está en el Evangelio de Juan y de Lucas. Padre, yo te bendigo porque has revelado estas cosas a los sencillos y pequeñitos y se lo has ocultado a los dirigentes, a los sabios, etc. Pero como su unción, dice el texto, los enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según los enseñó, permanezcan en él. ¿En quién? En Jesús, en el Espíritu, para poder seguir. ¿Por qué dice San Juan esto? Que fue escrito en el año 100 de nuestra era. Porque ya habían personas enseñando otras cosas. Hoy también hay un montón de gente, sobre todo con este dogma. ¿Cuáles son los problemas que se plantean? Ahí los tenemos. En la paginita, que hay un silencio de las Escrituras, no aparece la palabra Inmaculada Concepción. Ya vamos a ver. Que hay un silencio de la tradición más antigua. Ya vamos a ver si eso es verdad. Que se confunde con la virginidad de María. Eso es posible. Que se confunde con la concepción virginal de María. Es otra cosa. María concibió virginalmente a Jesús. Sí, pero eso no es la Inmaculada Concepción. Cuando se habla de Inmaculada Concepción, estamos hablando de María, de cómo ella fue concebida sin pecado, no cómo ella concibió a Jesús. Concibió sin pecado, sin concurso de varón, no. Estamos hablando de cómo ella fue concebida. ¿Es una ausencia total de tendencia sexual? Sí. Los grandes santos, por ejemplo, Santa Faustina, indica que el Señor Jesús le consiguió, después de 25 años de oración, ausencia total de sexualidad. Y eso no le quita mérito al ser humano. Porque estos chicos que andan por ahí mariposeando con alguna chica, ¿por qué no le pedimos la ausencia total de sexualidad y nos parecemos a María? Porque, queridos hermanos, el problema no es hablar solamente del dogma de la Inmaculada, es ser inmaculados. Queridos hermanos, aquí venimos a ser inmaculados. Para entender el dogma de la Inmaculada, nosotros, usted y yo, tenemos que ser inmaculados. Esto nos plantea lo tremendo del problema. ¿Es un privilegio exorbitante? ¿Eso causa desaliento en las personas? ¿Malentendido? Sí. Pensamos, no, hombre, si María ya nació sin pecado, ¿y nosotros de dónde la vamos a alcanzar? También nosotros podemos dejar de pecar. Pregúntele a Santo Domingo Sabio. Se fue nítido el cipote. Porque estos jóvenes que están aquí no le piden la gracia de ser como Domingo Sabio sin pecado. Entonces seríamos grandes dirigentes. Entonces seríamos grandes cristianos. ¿Y el pecado original? ¿Qué tiene que ver el pecado original con la Inmaculada Concepción? Dijimos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y que la manera correcta de entenderla es el catecismo de la iglesia. Amén. Si alguien viene y me dice, o le dice a ustedes, miren, no hay que creer en las cadenas, porque con el bautismo se borró todo y ya no hay cadenas de ancestros. Sáquele el catecismo de la iglesia en el número 405. Lo leo rápido. Primer gran argumento. Si alguien contradice el catecismo de la iglesia, no tengo por qué escucharlo. Lo respeto, sí, pero no tengo por qué escuchar, porque yo no me voy a salir del catecismo de la iglesia. Dice el texto,
aunque propio de cada uno, según el Concilio de Trento, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia original. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. ¿Por qué lo dice? Porque en el principio la Reforma Protestante decía que el pecado original era imposible de superar. El Catecismo Católico dice que no, que claro que se puede superar. Está herida en sus propias fuerzas naturales, herida, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Oiga bien, esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. La carta de San Juan, que estamos leyendo, habla de eso. Precisamente, habla en el capítulo 3, habla de esa palabra concupiscencia. ¿Y por qué la menciona? Porque la gente estaba teniendo problemas con las inclinaciones. ¿Cómo es que si creemos en Jesús, hemos sido bautizados, todavía salimos inclinados al pecado? Mire lo que continúa diciendo. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Escuchen, pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Clarísimo. Si se le borra, dice el texto, el pecado, las consecuencias, pero la inclinación al mal subsiste. Por eso nosotros, aunque seamos bautizados, pecamos. Se nos da una gracia, una fuerza para luchar, pero traemos una inclinación. Dice el texto, las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y también en la mujer y lo llaman al combate espiritual. ¿Cómo podemos superar esa inclinación? Combate espiritual. Pelagio, en el número 406, sostenía que uno puede dejar de pecar sin necesidad de Dios. Esa es una herejía, la combatió San Agustín de Hipona. Los hermanos de la Reforma Protestante decían, no, uno nace inclinado al mal y no se puede superar esa situación. Dos errores. 407 del Catecismo de la Iglesia. Solo leo el final. Ignorar, oiga, que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Catecismo de la Iglesia y un poquito más. Dice en el 490, siempre el catecismo. Ya aquí es una explicación del dogma. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, la llena de gracia, había sido redimida desde su concepción, en lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. 490, 491. Y leemos un poquito más en el 2017, siempre del Catecismo de la Iglesia. Igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción. La Iglesia tiene bien claro, hay que guardar esas fiestas, son fiestas de precepto, o sea, obligación. ¿Qué dice el derecho canónico? El derecho canónico, los hermanos separados admiran que nosotros tenemos un derecho canónico y ellos no. Aquí regulamos toda nuestra vida cristiana de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia. Dice en el 1246, el domingo en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia
como fiesta primordial de precepto. Igualmente, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción. Entonces tenemos que los documentos oficiales de la Iglesia están avalando la Inmaculada Concepción. Concilio Vaticano II. Oiga qué hermoso lo que va a decir en el número 56, la Lumen Gentium. Lumen Gentium número 56. Por eso no es extraño que entre los santos padres fuera común llamar a la Madre de Dios toda santa e inmune de toda mancha de pecado, y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. La Madre de Jesús, abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón y sin el impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, siguiendo el misterio de la redención con Él y bajo Él, por la gracia de Dios omnipotente. Esto es tremendo. Si yo quiero en verdad ser un dirigente de Cristo María, si quiero ser una ovejita de Cristo María, un pastor, un sanador, tengo que tratar de imitar a la Señora, Inmaculada Concepción. No se trata solo de pertenecer a una comunidad que se llama Inmaculada Concepción. Con eso no hemos llegado a nada. Es ser inmaculado. Eso está en la Biblia, ya lo vamos a leer despacio. Eso para tener un poquito de cuenta la respuesta que le damos a los problemas que plantea la Inmaculada. Los protestantes y los ortodoxos no aceptan la Inmaculada. ¿Por qué? ¿Cuáles son las respuestas que nosotros le vamos a dar? Los factores del pueblo. La encíclica, si ustedes la leen despacio, si leen despacio la encíclica, no aparece como todo debería de aparecer siempre citas bíblicas. Primero aparecen todos los testimonios de los padres, la teología patrística, los doctores de la iglesia, los santos de la iglesia. Por eso hemos traído libros. Aquí, Catalina Emmerich, que es beata, nos habla de cómo se realizó la Inmaculada Concepción. Y eso está aprobado por la iglesia porque es beata. No es como el Evangelio de Santiago, que es apócrifo, y ahí menciona otras cosas que pues el escritor, verá, en sus ideas lo creyó allá en el siglo II, fue escrito en egipcio. No, esto es aprobado por la Santa Madre Iglesia Católica. Y aquí habla, estamos hablando de los santos, por eso les enseñé los libros, habla claramente cómo se produjo la Inmaculada Concepción. Y también traigo el libro de los santos, y vamos a leer alguno, precisamente, cuando San Leonardo de Puerto Mauricio profetizó un siglo antes que se iba a dar el dogma de la Inmaculada Concepción. Esto no surgió de la nada, solamente estoy tocando algunos aspectos. Primero Dios que tengamos tiempo para compartirlo todo. Entonces, la primera cita, la primera de Juan 2:27, nos habla del sentido cristiano. Cuando los santos, con muchísima sencillez, antes que la iglesia oficialmente, porque hubo una gran guerra, sobre todo en el siglo XIX, el iluminismo, quisieron sacar a la iglesia, a la fe del mundo, y que solamente fueran los intelectuales los que dominaran el mundo. Y esa fue la guerra contra el dogma. Entonces empezaron a sacar, no queremos dogmas, no queremos religión, no queremos al Papa, y por eso fue más difícil todavía declarar el dogma de la Inmaculada. Esto fue una guerra de siglos. Se van a sorprender de lo que vamos a escuchar. Fundamentos bíblicos. Sí, por eso tenemos al final. ¿Y por qué tenemos al final? Porque así viene la encíclica. Por último vienen las citas bíblicas. Lo que realmente produjo el dogma de la Inmaculada es toda la historia de la iglesia. Doctores de la iglesia, la patrística, los santos, el pueblo. Cuando San Antonio de Padua es declarado santo, antes que la iglesia lo declarara santo, el pueblo ya lo había declarado santo, la voz de Dios. Muchas veces, sí,
el pueblo, usando el sentido cristiano, puede tener una opción clara de lo que va a hacer. Y el pueblo, bendito sea Dios, estaba dispuesto a defender hasta con sangre el dogma de la Inmaculada, porque ellos estaban seguros. Hablar de que María tenía pecado era gravísimo. Un predicador que se parara en la iglesia y dijera que María nació en pecado, lo sacaban, y lo sacaban a golpes, que tampoco se tiene que hacer. Pero eso pasó en la historia. El pueblo entendió que no se puede ofender a María sino más. Hay fundamentos bíblicos. Esa es la respuesta que tenemos que ver. Ahora, ¿qué significa un dogma? Porque hablamos de dogma. El diccionario de la Real Academia Española dice que es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligatorio para los seguidores de cualquier religión. ¿Y qué dice la Iglesia? Que es un dogma. Es una verdad de fe contenida en la revelación, propuesta en la Iglesia y por la Iglesia, por la enseñanza del magisterio ordinario y universal. Eso se llama un dogma de fe. Pero también puede ser de una manera extraordinaria y se llama don de fe definido. El dogma de la Inmaculada es un dogma de fe definido, de un carácter extraordinario. Leamos un poquito cómo es la redacción del dogma. Declaramos, hablando del Papa Pío IX, declaramos, afirmamos, definimos, definitivo, es un dogma extraordinario, que ha sido revelado por Dios y de consiguiente que debe ser creído firmemente y constantemente por todos los fieles. La doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente. ¿Qué significa? Dios lo puede hacer. Dios puede hacer eso, no hay ningún problema, que es lo que más adelante van a decir. Pero continuemos. En atención, y esta es la clave, a los méritos de Jesucristo. Porque Dios no podía nacer de una persona con pecado original, con ningún tipo de pecado, porque Él es Dios. Por lo tanto, había que preparar a una criatura que estuviera sin pecado y sin inclinación al pecado para que pudiera nacer Jesucristo, Dios. En atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esa es la encíclica. Ahora nos toca estudiar todo esto. Entrémosle entonces. Cuando hablamos de sentido cristiano, ¿cómo se logra ese sentido cristiano entre el pueblo, entre nosotros? Somos laicos. Contemplación y estudio, estamos estudiando, tenemos que ser contemplativos también. En ese momento de la contemplación y el estudio, Dios va a revelar. Qué hermoso, lo cuento con alegría, con orgullo. ¿Cuántos catequistas de los nuestros han hecho su catequesis delante del Santísimo Sacramento? Y les ha salido buenísima la obra. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Santo Tomás de Aquino lo hacía. Cuando le preguntan, ¿de dónde saca tanta belleza? Mi biblioteca se llama El Cristo Crucificado. Ahí Él me dicta todo lo que tengo que escribir. Ese es el sentido cristiano. Si nosotros vamos ahí, Él va a revelar todo, Él tiene deseos, pero está esperando que lleguemos. Y Él va a agarrar el lapicero, muchacho, te voy a dictar todo lo que tenés que escribir. Lo tenemos. Discernimiento, qué palabra más difícil. Inteligencia, hay que pedirlo. El discernimiento es el guardián de todos los carismas. ¿Por qué nos equivocamos tanto? Escogemos la persona equivocada y si no, pregúntele a su papá y su mamá por qué se equivocó. Mamá, ¿y por qué te fuiste a fijar en este hombre? Y son casos raros, de verdad, reales. Una chica le dice a su mamá, no puedo decir nombres, mamá, yo nunca te voy a respetar hasta que no te separes de mi papá. Yo no sé por qué te casaste con él. Son cosas reales, no puedo revelar nombres. O si no, la señora dice, yo no sé cómo me vine a fijar en este hombre. Hoy a los 50 años se da cuenta de eso. Ya tiene 4 cipotes malcriados. Hoy se viene a dar cuenta, mire con quién se quedó. Porque no había discernimiento. Lo que había era una terquedad. Este macho es mi mula, a mí nadie me lo quita. Bueno, mire lo que tenemos ahí.
un montón de problemas y un montón de problemitas llamado niño, niña. No hubo discernimiento. Por la predicación, lo que estamos compartiendo es una predicación, una catequesis. Eso también ayuda a que la gente, si tú abres tu corazón y tu mente, Dios puede estar actuando en tu mente, en tu corazón en este momento. Tú puedes entender, estás sentado ahí, tú puedes entender lo que otros no pueden entender porque lo hacen en un escritorio. Si tú lo haces con corazón de niño, inmaculado, vas a entender cosas que la mayoría no entiende. Eso es para poner el sentido cristiano. Veamos ahora la fe popular. Si nos fijamos, así va el dogma. Primero la fe popular, por último las citas bíblicas. Dice Santo Tomás de Aquino, año 1274, los creyentes perciben por connaturalidad a Dios. Los creyentes, tengo que ser creyente, tengo que vivir de acuerdo a ese estilo de vida de creyente. Pero si ando pajareando, mariposeando, viendo a ver quién se deja, no hombre. Le digo a un chico, oye, ¿y te piensas casar? Si alguna se deja, míreme la respuesta que me dio. Y bien así, si alguna se deja, míreme. Mire, así nunca vas a entender a Dios. Cipotes que se quieren casar, pregúntele a esa futura pareja, ¿y tú crees en Jesucristo? ¿Quieres vivir según el estilo de Jesús? Precioso. Entonces Dios te va a iluminar. De lo contrario, solo porque pertenezca al ministerio Cristo María, no hay nada asegurado. A la única que le puedo creer es a la niña, porque esta niña, tierna, y ahí los demás. Mejor sigamos. San Agustín dice, año 430, la piedad popular impone reconocer a María sin pecado. Él es de los máximos intelectuales de la iglesia, pero dice, sí, pero es la piedad popular la que domina aquí. Una persona, no solamente porque sea popular, sino porque tenga piedad, y la piedad es la virtud más grande de unión con Dios. En ese momento, una persona que esté en esa unión va a aceptar y va a entender la Inmaculada Concepción. ¿Por qué los teólogos, la mayoría, no lo entendieron? Le faltó la piedad. Si usted no entiende, le falta la piedad. Pregúntele al que está a la par, ¿y tú tienes piedad verdadera? Pregúntele, ¿tienes piedad verdadera? Se necesita mucho amor y mucha humildad. Un gran amor por Jesucristo y una gran humildad. Aquí no vale la arrogancia, la soberbia, la prepotencia, no vas a entender nada. Dice algo más San Agustín, el pecado es invalidado, y esta es una fórmula muy famosa pero difícil. Es invalidado, el pecado original es invalidado con la inclinación al pecado por la gracia del renacimiento. ¿Y eso qué es? Una frase famosa, puso a trabajar a todos los teólogos de los siglos siguientes. ¿Qué estaba diciendo San Agustín en su momento? Renacer con Cristo, pero Cristo le faltaban 1600 años a la iglesia para entender esta cosa. Es por la gracia del nacimiento con Cristo que se puede entender cómo fue el pecado allá invalidado para María Santísima, con la mirada puesta en Jesucristo el Señor, que es lo que el dogma va a decir. Yo he tenido que quitar un montón de nombres porque ya no cabían en la página. La pobre chica que hace esto me dijo, no cabe en una página. Démosle como, era chiquito, era. No tienen idea lo que cuesta hacer esta paginita, porque en esta página no está hecha. Hay que formularla. Eadmero, que es discípulo de San Anselmo, doctor de la iglesia, Eadmero, 1134, oiga, la pura simplicidad de los pobres y la humilde devoción permite entender la Inmaculada Concepción. Pero aparece un señor dominico, no todos los dominicos son santos, aparte de Santo Domingo de Guzmán, Tomás de Aquino, Martín de Porres, Santa Inés de Montepulciano, grandes dominicos, pero no todos. En todos los grupos siempre hay gente rara. No crea que todos son santos en Cristo María, no, aunque anden igualita, no, aunque anden vestidos igual que la Inmaculada, porque andamos vestidos igual que la Inmaculada, celeste y blanco, azul y blanco. Siéntase orgulloso por el uniforme que tiene. Está usando el uniforme de la Inmaculada. Hágase así, felicítese. Dígalo, estoy usando el uniforme de la Inmaculada. Ahora falta que no sea solo el uniforme, sino que en verdad sea inmaculado. Ese ya es problema personal.
Pero sigamos. Melchor Cano en el siglo XVI dice, no, definir, entender la Inmaculada solo le toca a los sabios y a los competentes, no al vulgo. Eso parece que era algún político de nuestro tiempo, ¿verdad? Que de la 25 para abajo vivía la chusma, la plebe, y de la 25 para arriba el verdadero pueblo salvadoreño. No, este andaba por ese lado, Melchor Cano. Pero mire cómo es Dios, cómo le contestó a Melchor Cano. Siglo XVII surge el montón de archicofradías, hermandades, ministerios como este, en honor a la Inmaculada. Mire la respuesta del pueblo. Capillas en honor de la Inmaculada, altares en honor de la Inmaculada, cantos, oraciones en favor de la Inmaculada y sobre todo el arte. Esto que estamos viendo allá, ¿saben quién pintó ese cuadro? No lo saben, ¿verdad? Pues se lo voy a indicar. Un señor de Sevilla, España, siglo XVII, que se llama Murillo. Este señor, llamado Murillo, pintó más de 30 cuadros de la Inmaculada. Por eso ustedes van a ver diferencia entre las imágenes de la Inmaculada, porque pintó más de 30 diferentes modelos. Estaba loco por la Inmaculada. Fue la respuesta de Dios a través del arte. Y esto comenzó a pulir por todo el mundo. La gente era devota, tenían una imagen clarísima. Analicemos un poquito el cuadro. Si nos fijamos un poco, María no tiene mucha expresión. Los colores son con los cuales ella se casó, con los cuales ella fue amortajada al morir, los colores de la Inmaculada. Nos fijamos en el rostro no tiene una expresión especial, porque la Inmaculada es totalmente pacífica. No hay adornos, no hay gestos raros, es una paz, una tranquilidad, y la mirada está puesta en Él, por pura misericordia es Inmaculada. Entonces el rostro parece sencillo. Ahí se ven algunos ángeles, también en el cuadro se ven algunos ángeles, porque precisamente ella superó a los ángeles. Está por encima, pero con la mirada puesta en Dios, con una actitud de mucha tranquilidad, de mucha sencillez. El arte influyó mucho en el dogma. La gente comenzó a notar que en verdad ella era su madre y que era inmaculada. Y que nos invita a ser inmaculados. La carta a los Efesios dice bien claro en el capítulo 1, versículo 4, fuimos creados en Él, en Jesucristo, para ser santos e inmaculados. Ahí está la palabra, claro que sí, está en el Nuevo Testamento. Santos e inmaculados, no para pertenecer a Cristo María, no, esa no es la razón. Es para ser santos e inmaculados como ella. Hemos venido a las grandes ligas, ¿verdad? Estamos en las grandes ligas del cristianismo. Este es el dogma más alto, hay 4, recuerde, dogmas marianos, hay otros dogmas que son acerca de otras ideas del Señor Jesús, etc. Pero en dogmas marianos, este es el más difícil de explicar. Por eso les pido que pongan atención hasta el final. Pero sigamos. Siglo XVIII. Las universidades, empezando por la de Granada, juran defender hasta la sangre el dogma de la Inmaculada. Esto fue serio. ¿Por qué? Sobre todo los franciscanos en España e Italia, había una guerra tratando de, porque surge la reforma protestante, algunos teólogos que no querían creer, los sacaban a golpes, una cosa que tampoco tiene que hacerse. Y juraron varias universidades, especialmente los franciscanos, si es necesario morir, pero no permitir que ofendan. ¿Recuerdan a quién celebramos ayer en la Iglesia Católica? ¿Quién lo dijo? Hay una, por favor no deje de venir, acaba de salvar al grupo, mire. Bendito sea Dios. San Ignacio, estamos hablando del siglo XVI, cuando se encuentra con un musulmán en España, el musulmán dijo una palabra en contra de la Inmaculada. Ignacio no dijo nada, pero cuando había caminado su caballo un trayecto, dijo, ¿por qué no defendí a mi madre? Y se regresa, mire, San Ignacio había sido soldado y dice, lo voy a seguir. Se dio cuenta que había una Y. Se fue por este lado. Voy a dejar suelta la rienda del caballo. Si el caballo se va por el lado donde se fue el musulmán, quiere decir que mi madre me indica que lo atraviese con la espada. Era seria la cosa. Pero si me manda por aquí, quiere decir que quiere que lo perdone. El caballo se fue por aquí.
La señora no anda en esas cosas. Era seria la cosa. Era el ambiente. Hoy entendemos a San Ignacio de Loyola. Era el ambiente. Había las universidades, gente que estudia, pero todavía no había una declaración de la iglesia. La iglesia estaba observando que sí, que no, que sí, que no. Aparece un señor llamado Muratori, 1750. ¿Qué dijo Muratori? Dijo que este problema del voto de sangre no era correcto. Porque, ¿se acuerdan lo que pasó con Nicolás Copérnico, con Galileo Galilei? Cómo la iglesia, interpretando mal, con mal discernimiento, condenaron a Nicolás Copérnico y a Galileo Galilei. Lo obligaron a decir que la tierra no se movía. ¿Por qué? Porque ellos decían que no. Y Galileo Galilei, cuando está agonizando, dice, y sin embargo se mueve. Y murió. Ahí se murió. Eso es real, eso es historia. Y sin embargo se mueve. ¡Pum! Se murió. Lo obligaron a decir que no se movía. Era una interpretación equivocada. Eso es incorrecto. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por estos detalles. Entonces, en esa línea, cuando Muratori surge gritando en contra de la Inmaculada, del voto de sangre, dice, pone en entredicho el amor a María. El voto surgió simple como una propuesta, pero poco a poco se fue haciendo más grave hasta derramar la sangre. Para Muratori, sacerdote, era inválido. ¿Por qué? Iba contra la ley divina, que no se puede matar a nadie. Ilícito, porque se sustentaba en motivos para él superficiales. Supersticioso, porque sostenía una opinión de la cual se dudaba. ¿A quién celebramos ahora en la Iglesia Católica? Hemos dicho que creemos en los santos. Amén. San Alfonso María de Ligorio, hoy es el día de San Alfonso María de Ligorio. Sí, hoy es el día. 1 de agosto. San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. ¿Qué hizo este señor? Él dijo dos cosas. Todo el pueblo a nivel universal cree en la Inmaculada. Punto número 1, que es lo que estamos haciendo en este momento. Punto número 2. Los papas han hecho celebración universal de esta fiesta, por lo tanto, sí vale, y los papas están en la línea correcta. Muratori se tuvo que tragar sus propias palabras, casi ni le hicieron caso, aunque era muy fuerte en su momento, pero San Alfonso, obispo y doctor de la Iglesia, le contesta, todos los fieles lo creen y la Iglesia haciendo fiesta a nivel universal acerca de que no había una declaración, sí, pero ya habían fiestas a nivel universal, por lo tanto la Iglesia está aceptando algo. Precioso. Pero continuemos. Aparece un señor llamado San Leonardo de Puerto Mauricio. Oiga, Leonardo de Puerto Mauricio. Se le llama el predicador de la pasión de Cristo. Él fue a predicar en el Coliseo Romano, así el Via Crucis, el Coliseo se estaba destruyendo. A partir de ese momento fue lugar de peregrinación, porque recordaban todos los muertos. El Papa ha ido al Coliseo a hacer el Via Crucis siguiendo la línea de San Leonardo de Puerto Mauricio. Pero lo que quiero contar es acerca de la Inmaculada. Fray Leonardo era un gran devoto de la Virgen y un apasionado defensor de la Inmaculada Concepción. Convenció al pontífice, al Papa Benedicto XIV, a proclamar un concilio, un referéndum para todos. Tenían ya escrito el documento antes del dogma que hizo Papa Pío IX. Lo tenían antes, pero hubo tanta presión que lo dejaron ahí. Sin embargo, cuando él muere, en 1751, sobre la tumba de San Leonardo, pusieron la carta profética escrita por Fray Leonardo poco antes de su muerte. En ella anunciaba la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. El Papa estaba de rodillas ante el cadáver de San Leonardo de Puerto Mauricio. Esto es la historia real de nuestro tiempo. Eso para que tengamos un poquito en cuenta. Y hemos dicho que creemos en los santos. Muy bien. El Catecismo de Canicio, que el doctor de la Iglesia menciona la Inmaculada Concepción, 1597. El Catecismo de San Roberto Belarmino, otro gran doctor de la Iglesia, lo menciona. Santa Brígida, 1373, menciona la Inmaculada Concepción. Eso para tener los grandes místicos de la Iglesia.
Y más recientemente, 1830, la medalla milagrosa. ¿Qué dice la medalla? ¿Cómo dice la medalla? ¿Cómo dice? Oh María, concebida. Ahí está, ahí está. Se lo reveló a una analfabeta llamada Catalina Labouré. La iglesia no se atrevía, la Virgen sí se atrevió. Y mandó a hacer, se hicieron millones de estas medallas. Y la gente comenzó a sanarse. Esto estaba funcionando perfectamente. La Inmaculada Concepción, esto fue un escándalo enorme. Eran millones de medallas y toda la gente se sanaba. Pero no ha terminado la película ahí. En 1854, el pueblo se alegró cuando la iglesia proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero no termina ahí. Mire lo que sigue. Santa Bernardita, 4 años después, analfabeta, cuando le pregunta a la señora, señora, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le contestó? Yo soy la Inmaculada Concepción. Y el padre Juan, que es el que le había dado ese encargo, dijo, amén, de rodillas. Esa niña le pregunta, ¿usted sabe lo que significa la Inmaculada Concepción? No, yo no sé nada. No sabía ni leer, no tenía ni idea que ese dogma se había proclamado. Una niña totalmente nítida. Bernardita dice, yo soy ignorante en todo. Los que estamos aquí somos más intelectuales que ella, pero ella es santa y nosotros a saber. Y aquí venimos para ser santos. En este mundo la única razón para estar aquí es ser inmaculados. Andar en la playa pajareando por ahí con los bichos, con las bichas de las montañas, de la fiesta. Eso no tiene nada que ver. Mucha gente está pensando mal de nosotros porque andamos parrandeando en las playas, etcétera, en la fiesta, pachangueando. Claro, por eso te estás enfriando, muchacha. Inmaculada Concepción. Bernardita dice, solamente sé amar a María y a Jesús Eucaristía. Y se sacó 10. Escuchó 18 veces el Santo Rosario con ella y le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Después los papas, más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos al momento de los papas posteriores al dogma de la Inmaculada. Entremos ahora a la teología patrística, los padres. Seguimos siempre antes de la declaración del dogma. Orígenes, año 254. ¿Cómo la llama? La Santa Virgen. Hipólito, San Hipólito 235, es el arca. Fíjense que esto, escuchen lo que voy a decir. Estos términos que aparecen aquí en la patrística están en este libro. ¿Cómo esta niña, la santa, pudo tener conocimiento de todo esto? Están repetidos, lo que vamos a oír en la patrística están en este libro, porque ella le llama el arca de Noé, la salvación. Entonces, San Hipólito dice, es de madera incorruptible, como el arca de Noé. Y eso aparece aquí en el libro. San Efrén le llama Inmaculada, año 373, el doctor de la iglesia, sin mancha. Ya en el año 373 ya se llamaba sin mancha. Estoy corriendo con los términos. Hay un montón de términos que tienen que ver sinónimos con esto. Andrés de Creta, en el año 740, dice, nace como los querubines, divinizada en Cristo. Claro que sí. Para Cristo, divinizada, se hizo en la línea de Dios para poder dar atención a Cristo, dar a luz a Cristo. Pero salió un señor llamado Pelagio, no dijo, mire, eso del pecado original y la inclinación al pecado se corta por el esfuerzo personal. Horror. Nadie puede cortar esa inclinación al pecado si no es por Jesucristo el Señor. Y sin el auxilio de María Santísima, tampoco. Ella puede ayudar mucho. En el nombre de Jesús sí podemos vencer, y por eso estamos aquí, para vencer la inclinación al pecado. No estamos aquí para seguir coqueteando con el pecado, muchachos. Dice, San Agustín le responde a Pelagio. Momento, dice San Agustín, ella fue sometida, escuchen esto, todavía estamos empezando, fue sometida al pecado de origen, pero fue liberada enseguida por Cristo. No, ella no fue sometida al pecado. Aquí nos va a explicar cómo fue la cosa, pero sigamos. María fue purificada del pecado original en que había sido concebida. A eso, ¿quiénes van a llegar? San Alberto Magno, doctor de la iglesia, 1280, Tomás de Aquino, alumno de San Alberto,
San Buenaventura, compañero, nada más que uno franciscano, el otro dominico. San Anselmo, un poquito más adelante, doctor también, 1109. Y San Bernardo de Claraval, el maestro de Europa. Ellos dijeron, María fue purificada del pecado. ¿Se entendió? ¿Se fijó bien el argumento? Fue purificada del pecado original. ¿Cómo lo entendemos? ¿Fue purificada en el momento o fue purificada porque nunca lo tuvo? Y quedó la duda ahí, a ver cómo quedamos. ¿Eso fue que nació con el pecado original y se lo borraron al instante o nació sin pecado original? ¿Por qué? Porque el dogma dice bien claro, si nos fijamos en el dogma, dice bien claro, sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de culpa original. Fue preservada, no tuvo. Esto le costó muchísimo. Fijémonos los grandes nombres que están aquí. Son doctores de la iglesia. San Bernardo, Santo Tomás, San Alberto. Son grandes doctores. Buenaventura, Anselmo. Y sin embargo no pudieron llegar al dogma, tal como se declara. Pero sigamos. Y Admero, lo mencionamos de nuevo, 1134, defiende ¿qué? Que el pueblo sí lo había entendido bien. Aquellos no lo entendían, estaban que sí, que no, que sí, que no. El pueblo decía, no, ella no tuvo pecado original. ¿Cómo lo entendió el pueblo? Entonces dice Admero, es posible que no haya tenido, pero no pudo pasar adelante. Aparece un señor que va a ser la clave del dogma de la Inmaculada, Juan Dun Escoto, franciscano. A partir de Juan Dun Escoto, yo he visto la fotografía de Juan Pablo II arrodillado delante de la tumba de Juan Escoto. Tremendo franciscano. Dice Juan Escoto, primero dijo en Oxford, es posible. En París dijo, es probable. Pero anuncia algo tremendo, la redención preservativa. ¿Cómo entendemos ese nombre medio raro? Disculpen que sea un término un poquito difícil, pero lo tengo que explicar. La redención preservativa es que fue preservada en vista de la redención de Jesucristo. Eso es la redención preservativa. Ella fue preservada de todo pecado porque iba a dar a luz al Redentor. Esto es la gran cabezota de Juan Escoto. A partir de ese momento, todo el mundo caminó ya sobre bases sólidas, lo que había dejado Juan Escoto. Entonces los franciscanos se convirtieron en los grandes defensores de la Inmaculada. Ustedes se fijan, hay muchas variantes o ramas de los franciscanos que se llaman Inmaculada. Ellos son muy defensores de esto porque a partir de un Escoto que se opuso a Tomás de Aquino y a los dominicos, se opuso, dice Juan Escoto, Tomás es un gran maestro, pero también los grandes maestros se equivocan. Y Juan Escoto dijo, no, ella no tuvo pecado. Y dice una cosa bien clara, ya Admero había puesto un ejemplo clásico. Las castañas tienen un montón de puntitas, pero adentro la fruta está limpita. Y dice Admero, si esta fruta pudo nacer nítida, sin ninguna herida, en medio de un montón de puyas, pues lo mismo le pasó a María. Si Dios lo hizo con esta fruta, en medio de un montón de pecados, ella sale indemne del montón de pecados de puyas. Eso es clásico, sobre todo en Europa. Pero Juan Escoto avanza sobre la línea de Admero y dice, Dios lo quería, Dios lo podía y lo hizo, punto. Claro que sí, es omnipotente. El dogma dice eso bien claro. Dice, Dios omnipotente. Singular gracia, privilegio de Dios omnipotente. Está tomando las palabras de Juan Escoto. Él lo puede hacer, lo quiso hacer y lo hizo, punto. Porque convenía por los méritos y la persona de Jesucristo que naciera sin pecado. Él no podía venir, sino Jesucristo tendría que venir con la inclinación al pecado. Entonces no nos puede redimir porque él ya venía con pecado. Entonces para eso María tuvo que ser preservada de la inclinación al pecado, a la concupiscencia. A partir de este momento ya comienza la intervención del magisterio. Hemos hecho un recorrido rapidísimo. Sixto IV, 1884, prohibió que se acusaran de herejes los que creían y los no creían. Esta lucha era horrible.
se daban de golpe, como que fueran los hipotes que van a los estadios, que a la salida, y a veces ahí adentro están dando de golpes, tirándose de bolsazos. Esto pasó en aquel momento, no había fútbol, pero había un dogma caminando. Y unos se acusaban de herejes, se golpeaban, se insultaban, era una cosa horrible. Sixto IV prohibió, pero en Roma él aceptó ya la liturgia en favor del dogma de la Inmaculada. El Concilio de Trento, 1546, no incluyó a María en el pecado original. No, María no entra en eso. Y el Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI. Alejandro VII fue más lejos, 1661, sí se declara en favor y prohíbe atacarla. Por favor, está prohibido atacar el dogma de la Inmaculada. Ya hemos avanzado un poco más. Clemente XI, 1708, ya extiende la fiesta de la Inmaculada a nivel universal. Y Pío IX, 1849, hizo un referéndum. Cuando yo tengo que tomar una decisión, hay un grupo de hermanos que les digo, miren, ¿qué opina el Señor a través de ustedes? Hago un referéndum, a ver si, y a veces nos damos bola, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero digo, de 603 obispos, porque no quería tomar la decisión solo, 546 dijeron que sí, que había que hacer el dogma de la Inmaculada Concepción. Qué bueno que no tomó la decisión solo, porque se le hubiera armado al pobre Papa. Hicieron 8 redacciones, porque no se ponían de acuerdo cómo redactar el dogma, era muy difícil. Yo lo estoy diciendo así fácil, pero eso fue un quebradero de cabeza. Después de 8 redacciones, tomaron la decisión. Primero vamos a poner toda la patrística, todo lo que ha dicho el pueblo, los milagros, y por último vamos a poner las citas bíblicas. Entremos a las citas bíblicas. Génesis 3:15, a ver qué dice Génesis 3:15. Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Palabra del Señor. Este es el gran problema que se planteaba cuando se hace exorcismo. Aquí hay gente que no cree en eso, que Dios los bendiga y los perdone. El Papa Francisco tiene un documento hablando de la santidad, incluye al final de ese documento, que ya hemos leído en otro momento, incluye palabras de San Pablo VI, donde Papa Pablo VI dice, el que niegue la existencia de Satanás se sale del esquema de la Biblia y del magisterio de la Iglesia, porque es un ser pervertido y pervertidor, una horrible realidad. Entonces, cuando le preguntan, ¿cómo se llamaba el exorcista oficial del Vaticano hasta hace poco? ¿Cómo se llamaba? Gabriel, ¿qué? Este señor que hizo cientos, cuando llegó a 1000 exorcismos dijo, ya perdí la cuenta. Estaba jugando más de 1000 exorcismos. Dice él que cuando le preguntaba a los demonios, adentro de alguna persona, ¿por qué tú no puedes hacer nada contra la señora? Que contestaba el demonio, porque ella es inmaculada. Los demonios, ella no tiene pecado, por eso me puede vencer a mí, por eso me puede aplastar la cabeza. Los demonios están declarando el dogma, ellos no pueden mentir en esa línea. En el nombre de Jesús, decir, ¿por qué no le puedes hacer nada a la señora? Porque el de arriba no me lo permite, que yo le haga algo. No, ¿y por qué no le permite? Porque ella no tiene pecado. Ella fue inmaculada. Entonces, ella puede triturar la cabeza de la serpiente porque no tiene pecado. También usted, también yo. Si no tenemos pecado, podemos poner el pie. Si no, el demonio tiene poder contra nosotros. Piense, si nos está atacando y nos está zarandeando todo, el pecado le está permitiendo que nos haga pedazos. Pero sigamos. Génesis 6:18. Génesis 6:18. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Palabra del Señor. La gran protección de aquel momento se llamó Arca de Noé. Y la iglesia entiende la que nos protege hoy. Eso era una figura. Mire cómo hay que estudiar la Biblia.
Eso era una figura, se llama hermenéutica. ¿Qué me dice a mí hoy el texto bíblico? Que María es la que protege hoy a la iglesia. En el nombre de Jesús, los grandes santos. ¿Dónde se apoyó Juan Pablo II para decir totus tus? ¿En qué santo se apoyó? ¿En qué santo se apoyó? Totus tus. ¿De dónde lo sacó? Hay un librito muy conocido, un santo francés muy conocido, sacerdote. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Luis María Griñón de Montfort. Este chico, él dijo, al final de todo, María triunfará, porque es la Inmaculada. Otro gran santo que profetizó el triunfo, lo dice María de Fátima. En Fátima, al final mi corazón inmaculado. Él quiere, mi hijo quiere poner la devoción a mi inmaculado corazón, porque al final se va a vencer con mi inmaculado corazón. El corazón de María, Inmaculada Concepción. Ella es el arca de la salvación. Veamos Génesis 28:12. Y tuvo un sueño, soñó con una escalera apoyada en tierra, cuya cima tocaba los cielos, y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Palabra de Dios. Cuando leemos la biografía de María Santísima, Joaquín y Ana, en el momento que se va la Inmaculada Concepción, pudieron ver Ana, dicen que era de estatura pequeña, por eso María de estatura pequeña, 1,50, María más o menos, 1,50, máximo 1,55, no es muy grande, porque Joaquín era pequeño y Ana también era pequeña. Y en el momento que se va la Inmaculada, ven una escalera que sube al cielo. Es la escalera de Jacob. Ella es la escalera que une la tierra con el cielo. Dice que fue algo muy sorprendente ver esa escalera que subía al cielo, porque iba a nacer la escalera. María nos une con el cielo. Es lo que está diciendo. Pero veamos otra. Éxodo 3:2. Éxodo 3:2. Allí se le apareció al ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Palabra de Dios. Cuando María Santísima nace, le rodea una gran luz. Aparece la imagen de la zarza ardiente. La vidente Catalina Emmerich no puede ver lo que está pasando. Cuando la luz de la zarza ardiente desaparece, María es la zarza ardiente que se consume sin quemarse, porque es pura, porque es santa. Y cuando nace la Virgen María, Catalina no puede ver, solo aparece en los brazos de Ana, la criatura llamada María Santísima. Es igual que el nacimiento de Jesús. Una gran luz rodea a María, desaparece la luz y Jesús está en los brazos de María. Idéntico. Ella es la zarza ardiente, la que ilumina sin quemarse, porque no tiene pecado. Hermoso. Veamos Cantares 4:4. Tu cuello, la torre de David, muestrario de trofeos, 1000 escudos penden de ella, todos paveses de valientes. Palabra de Dios. Este es un estudio muy grande que ha hecho San Agustín de Hipona, el que mejor ha estudiado el Cantar de los Cantares. ¿Qué dice aquí en el 4:4? Tu cuello en la torre de David. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver con la Inmaculada? Muestrario de trofeos, 1000 escudos, significa una cantidad enorme, penden de ella. Es algo que no se puede alcanzar fácilmente. Si hay 1000 escudos defendiendo esa torre, imposible atacarla, imposible destruir el dogma de la Inmaculada, porque es la torre de David, lo decimos en las letanías, la torre de David. A veces la decimos y no entendemos, no sabemos, no nos han enseñado. ¿Qué significa la torre de David? Inexpugnable, está defendida por todos los ángeles y sobre todo por la gracia de Dios, porque es la Inmaculada. Pero sigamos 4:12 siempre de Cantares. Eres huerto cerrado, hermana y novia mía, huerto cerrado, fuente sellada. Palabra de Dios.
Eres huerto cerrado. Es lo mismo que un viñedo. Es una imagen de los atractivos de la amada. La novia va a inaugurar. Qué hermoso, oiga, qué lindo. Me meto un poquito con las cuestiones humanas. Eres huerto cerrado, eres virgen. Eres huerto cerrado. Él va a decir aquí, dichoso el hombre y la mujer que conserva al novio de su juventud. Huerto cerrado, cuidándose para su pareja. Hablando de María, dice hermana y novia mía, eres huerto cerrado, estás nítida. Huerto cerrado, fuente sellada, y nunca se abrió. Desde el principio. Esto lo entiende muy bien la iglesia dirigido a María Santísima. Pero sigamos. Conclusión. Lucas 1:28. Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios. Cuando el ángel está saludando a María, no es que está descubriendo algo ahora, está diciendo algo que habían descubierto desde hace ratos. Si se fijaron en la imagen de la Inmaculada, aparecen muchos ángeles. Todos están abajo, admirando a la Inmaculada. ¿Por qué? Ponemos una palabra. Tiene todos los dones celestiales porque es inocente. Entre más puro seamos cada uno de nosotros, más lleno de gracia podemos ser. Esto indica una pureza externa y una pureza interna. Si las chicas oyeran bien esto, no permitirían que nadie le faltara el respeto. Y si los chicos también se respetaran muy bien, respetaran en la Inmaculada, no andarían irrespetando a nadie. Huerto cerrado, no mi amor, yo me quiero casar contigo, quiero que llegues virgen al matrimonio, o por lo menos casta. No, vamos a dar un anticipo, nada de anticipo. Vamos a ir a la playa, nada de playas. Vamos a ir a un baile, nada de bailes. Te voy a conservar, te voy a cuidar, te voy a proteger. Yo también me voy a cuidar, hija, voy a cuidarte para que lleguemos juntitos. Ya les veo cara de tristeza, ¿verdad? Ya, hermano, ¿para qué nos viene a contar eso ahora? Mire, brilló. ¿Por qué nosotros no brillamos? Porque no somos inocentes. Ve al que está a la par, a ver si brilla, mira, a ver si brilla, se le ve algún resplandor por ahí. ¿De dónde, verdad? ¿De dónde, verdad? Una mascarilla es lo que va a haber por ahí nada más. Mire, esto es lo que la Inmaculada nos viene a enseñar, que brillemos, que a partir de ahora hagamos un trato con ella, nítidos, santos, inmaculados. Lucas 1:42. Y exclamó y gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu seno. Palabra del Señor. ¿Cómo lo entienden los padres de la Iglesia? La vida de la Santísima Virgen María fue superior a toda alabanza humana y angélica. Dios, en la Inmaculada, abrió la puerta para la vida eterna, la esperanza. Como ella está inmaculada desde el principio, sin mancha, el Espíritu Santo puede hablar, actuar en ella y dar el gran elogio a María Santísima. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Bendita tú entre todas las mujeres. Claro, hoy entendemos esto. ¿Por qué es la bendita entre todas las mujeres? Porque es inmaculada, porque no tiene mancha. Y Él espera que todos los que estamos aquí empecemos a callar diciendo que no debemos de romper cadenas, porque aquí la Biblia y el Catecismo dice que sí tenemos cadenas. El caso de María es un caso excepcional en vistas a Jesucristo. Los demás traemos la inclinación al pecado. Solo quiero terminar. ¿Cómo fue la Inmaculada? ¿Cómo se dio la Inmaculada Concepción? ¿Cómo Joaquín y Ana? Oiga, voy a tratar de explicar brevemente. Eran estudiantes de los esenios. Aprendieron la forma de pensar de los esenios, que eran los monjes de aquel tiempo. Le enseñaron los esenios a Joaquín y Ana. Ana tenía mucho dinero, era una mujer muy poderosa económicamente. Joaquín era muy pobre, pero se conocieron, se quisieron y fueron pareja. Tuvieron una hija que era 19 años mayor que María Santísima.
Eso, por supuesto, no lo dice el protoevangelio de Santiago, porque aquellos no tenían revelación. Aquí sí hay una revelación. Había una hermana mayor de María, que también se llamaba María, fue la mamá de María Cleofás. Cuando nace María Santísima, María Cleofás tenía 4 años. Lo dice aquí lo dice. Y después de esos 19 años, estoy diciendo de memoria datos del libro, se quedó estéril. Ana. Y que también iba al templo y no le recibían el dinero porque su mujer era estéril, según ella era una maldición. Entonces, de vergüenza y tristeza, Joaquín se fue a las montañas, no tenía su ganado. Ellos habían aprendido la tercera parte para la evangelización, la tercera parte para los pobres y la tercera parte para ellos. Creció tanto lo de ellos que llegó un momento en que no sabían dónde poner tanto animal. Así se formó la niña María, María Santísima, en ese ambiente. ¿Cómo se forma una inmaculada? Pasó 19 años estéril, lloraban los dos. Andaba Joaquín en las montañas llorando, suplicando que le quitaran eso, porque para ese momento era una maldición. Un ángel habla con Joaquín, habla con Ana, probablemente sería San Gabriel, y les indica que vayan al templo. Lo estoy relatando rápido. Que vayan al templo. En uno de los pasillos del templo, fíjese lo que pasó, con la colaboración de los sacerdotes de ese momento, se abrazan, dice, ahí viene tu esposo, dale un abrazo, se abrazaron, fueron envueltos en una luz y Ana quedó embarazada, sin contacto sexogenital. Lo dice aquí, esa era la manera como todas las criaturas iban a quedar embarazadas y todos iban a nacer, sin contacto sexogenital. El problema se dio con Adán y Eva. Lo estoy diciendo rapidísimo. En esa luz, Ana sabe que está embarazada y que la criatura que viene es una criatura de milagro, porque no hay contacto sexogenital, solo hay un abrazo nada más. Pero aquella semilla que estaba en Abraham, que se le entregó en principio a Adán y Eva, y que no supieron proteger, pasa a Abraham y de Abraham pasa a Ana y Joaquín. Aquí relata cómo fue el nacimiento ya propiamente. Ana está orando, lo hace todo en oración, hay una luz que la envuelve, nace María Santísima. Todos saben que eso está fuera de serie. No hubo dolores, una gran bendición, no solamente es que le quitó la esterilidad, sino que sabían que eso era un embarazo y un nacimiento fuera de serie. Eso es lo que relata este libro, que sería bueno que todos lo leyéramos, yo solo le estoy contando un poquito, y después cuenta toda la vida de María Santísima. Lo importante es aquí, cómo de estos papás que eran generosos, levante la mano el que da la tercera parte para la evangelización, la tercera parte para los pobres, y se queda con la tercera parte de su entrada económica, levante la mano. No hay posible que salga una inmaculada aquí. No es posible. De aquí todo para adentro. Si algo me sobra, quiero ver. No, este de $1, no, una de Acor ando buscando, quiero ver. No, si solo de $1 tengo. No tengo. Por eso no, esto se puede quedar en pura teoría. La idea es que usted y yo, a partir de ahora, seamos inmaculados. Esto viene en un estilo de vida. San José era un hombre muy pobre, el esposo de María. Joaquín era muy pobre, el esposo de Ana. Pero no se casaron por dinero. ¿Cuál es tu carro? Vos quiero ver. Ey, está bien, ese es tu carro. ¿Y tu casa quiero ver cómo es? ¿Y tu familia tiene? Ah, ya te equivocaste de planeta. María no se fijó en eso, Ana no se fijó en eso. El hombre, Joaquín, era buenísima persona, aún sin dinero. Eso es lo que tendría que ver una buena mujer. Ese hombre en que no tenga pisto es lo mejor que hay. María se dio cuenta que San José, que era pobrísimo, San José, sí, pero el mejor hombre que pudo existir en ese momento para ser padre de Jesucristo. Así nace la Inmaculada Concepción. Esta es la historia real. Pidámosle al Señor que nos regale la gracia a nosotros hoy también de ser inmaculados. Pidámosle al Señor esa gracia. Bendito Dios, te agradecemos y te suplicamos, Dios eterno, que por tu gran misericordia nos concedas también a nosotros ser inmaculados. Mamita María, hemos tratado de compartir un poco el dogma más hermoso, más delicado, más difícil de la Inmaculada Concepción, donde se inicia precisamente el plan de salvación para nosotros. Dios lo
quiso, Dios lo puede y Dios lo hizo. Mamita, gracias por estar ahí y por estar aquí también con nosotros. Y ahora permítenos que los hermanos de sanación puedan quitar toda la mancha para que también los chicos puedan ser inmaculados y un día ser cristianos marianos auténticos. Hermanos de sanación, por favor, levántense y hagan oración sobre los demás hermanos a quitarle todas las manchas. También ustedes, sanadores, necesitan quitarse las manchas. Por favor, háganlo rápido. Padre eterno, te pedimos en esta hora, por tu grande e infinita misericordia, ya que ha permitido este tema tan precioso de la Inmaculada, concédenos la gracia de limpiarnos en esta hora de las cadenas, de lo que traigamos del vientre materno. Aquí hay dos hermanitas que tienen las manos levantadas, por favor. Allá al fondo también hay otro hermano, por favor, corren, los de sanación. Allá hay un hermano, está levantando la manita. Bendito Dios. Hay muchas heridas de familia aquí. Hay cosas bien actuales, hay hogares con mucho dolor. Hay problemas de vejiga también aquí. Bendito Dios, que la gloria sea para ti. Señor, que nadie se vaya de este lugar manchado. Si nos hemos manchado, Señor, danos la gracia, Señor, de ser inmaculados a partir de ahora. Que esto no sea un tema más, sino que sea en verdad una sanación real. Bendito Dios. Sigan orando, hermanos. Hay más hermanos que están levantando la manita. Bendito seas, bendito Dios. Hay mucho pensamiento confundido, dice el Señor. Bendito seas, alabado seas. Gloria a ti. Ahí hay una hermana que tiene la manita levantada. Bendito seas. Cuidado, hay demonios tratando de confundir. Demonios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito seas, alabado seas. Bendito Dios. Gloria a ti, Señor Dios. Alabado sea, Señor Dios. Aquí hay personas que tienen bajas las defensas. Miren para todos lados, hermanos sanadores. Miren para todos lados, porque hay muchos hermanos que están pidiendo ayuda. Miren para todos lados, por favor. Miren hacia todas las direcciones. Hay hermanos que están pidiendo ayuda. Hay mucho pensamiento confundido. Hay muchas heridas del vientre materno. Hay un estómago que duele mucho. Sana lo físico y también sana lo espiritual, lo emocional. Bendito Dios. Señor, hay muchas heridas de pareja. Hay sexo fuera de orden. Oh, bendito Dios. De los pecados más difíciles, de los pecados que más te duelen, el sexo fuera de orden. Señor, te pedimos misericordia. Gracias, Señor Dios. La gloria sea para ti. Bendito Dios. Bendito Dios. No le ponga solo una mano, no le ponga dos manos. No hay por qué poner dos manos. Solo una mano y en la cabeza, nada más. No toque el resto del cuerpo para no contaminarse ni contaminar. Solo pongan la mano en la cabeza, nada más. Y pónganlo con suavidad. No empujen a la cabeza tampoco. Bendito sea. Hay personas que tienen defensas bajas. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito Dios, la gloria sea para ti. Gracias, Señor Dios, por la oportunidad de ser sanados también, para que pronto lleguemos a ser inmaculados, como tú, Madrecita Santa. Mamita, ayúdanos a ser inmaculados. Queremos ser santos e inmaculados, santos sin mancha, para imitarte a ti, para estar contigo, y contigo estar con la Santísima Trinidad. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos quieres tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, y un aplauso para la Santísima Trinidad y nuestra Madre Santísima, la Virgen Inmaculada. Bendito Dios, bendito Dios. Que la gloria sea para ti, Señor Dios. Bendito, bendito, bendito sea. Gracias al dogma. Bendita sea nuestra iglesia. Bendito sea, Señor Dios. Gloria a ti. Ahora dígale al hermano que está cerca, tienes que ser inmaculado como María. Dígale, tienes que ser inmaculado como María. Bendito sea Dios. Gracias, hermanos. María Santísima Inmaculada nos siga protegiendo,